Maite Noriega. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo, darle la bienvenida a este programa a fondo. Hoy vamos a hablar y tendré el privilegio de hacerlo con personas que están muy avesadas en la materia, que seguramente nos arrojarán mucha luz sobre el tema que tocaremos hoy. Vamos a hablar sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar constitucional la consulta, con la salvedad de que tuvieron que meterse a cambiar la pregunta, pero si no, no les salía realmente el numerito como lo tenían planteado. Esta decisión que para muchos podría parecer inocua, tendrá trascendencia capital para la democracia y la vida de nuestro país en los años por venir. De ahí la importancia de analizar el tema. Y yo de verdad me siento muy privilegiada de poder contar hoy con la presencia del doctor Alfonso Herrera García. Él es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UP. Bienvenido, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Maite, por la invitación, es un gusto. El maestro Ángel Garita Alonso, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Maite. Aquí, como siempre, con el gusto de estar contigo. Gracias, es un privilegio. Doctor Miguel Eraña Sánchez, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Un privilegio. Igualmente, Maite. A la orden y encantado de estar en el programa. Gracias. Yo creo que la primera pregunta que nos hacíamos y que será de lo que hablemos en este primer bloque será si se debe someter a la voluntad de la gente la aplicación de la ley como plantea el presidente. También plantear algo que declara el ministro presidente de la Corte y que yo creo que a muchos nos llamó la atención, decir que la Corte debería acompañar el proyecto de gobierno. ¿Está entre sus facultades? Vamos a ver si la aprobación de esta consulta vulnera el Estado de Derecho, que es algo a lo que llegaremos o trataremos de discernir. Bueno, yo no soy muy pretenciosa, que discernirán para nosotros los invitados de este programa. ¿Y qué pasa? ¿O cómo resuelve o cómo pretende resolver Morena esto con la propuesta de mover el día de la consulta, dada la austeridad en la que estamos viviendo? Estos son los temas principales que abordaremos y a mí me gustaría partir con la primera apreciación de ustedes, que yo creo que era lo que entrañaba realmente la consulta. Es, ¿de verdad se puede someter a juicio de la gente la aplicación o no de la ley? Doctor Alfonso Herrera. Sí, Maite, bueno, definitivamente la respuesta a esa pregunta es totalmente negativa. La impartición de justicia, la procuración de justicia no se pueden someter a decisión popular. Y creo que una de las cuestiones que no se ha venido enfatizando desde el punto de vista de la comunicación de la decisión es justamente que la unanimidad de los ministros está por ese sentido y que finalmente en el análisis de la constitucionalidad de la materia de la consulta no fue la mayoría de 6 votos lo suficientemente enfática en el sentido de que todos están de acuerdo que no es posible someter la aplicación o no de la ley a la voluntad popular. Más bien, la decisión y los derroteros del debate que tuvo la Corte y que alcanzó una mayoría de 6 por la constitucionalidad, creo que ahí sí habríamos que reconocer, tuvo que hacer grandes esfuerzos la mayoría de los ministros y las ministras para poder cambiar la materia o especificar y ampliar un poco más la materia de la consulta de tal forma que pudieran declararla constitucional, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas argumentativos de la decisión. Creo que la Corte acotó, o más bien amplificó la materia y empezó a analizar si era posible analizar la constitucionalidad, me parece a mí, del instrumento entero de democracia participativa, ¿no? Y los ministros que votaron a favor se decantaron por hacer esa interpretación, ¿no? ¿Es o no constitucional que la gente participe en los asuntos públicos?
Pero creo que ahí es donde la materia no era esa. La materia de la constitucionalidad era muy específica. Era si los expresidentes podían ser o no enjuiciados y además podría o no atribuírseles responsabilidades penales. Y en ese sentido, si planteamos así la materia como era específicamente establecida desde la petición del presidente, la respuesta a la constitucionalidad pues hubiera sido negativa. Claro. Usted cuando habla de los grandes esfuerzos que tuvieron que hacer los ministros, yo digo de las grandes maromas que tuvieron que hacer para tratar de justificar esto. Pero bueno, vayamos con la opinión del maestro Ángel Garita Alonso. Bueno, sí, en efecto, yo coincido plenamente de que no se puede llevar a consulta la procuración o la impartición de la justicia. Yo creo que ya ese deber, esa obligación se encuentra por disposición constitucional y las constituciones y su contenido obedecen fundamentalmente pues ya a una obediencia del ejercicio soberano. Entonces yo creo que ya hay un programa de obligatoriedad en la Constitución y a veces se podría decir que es llover sobre mojado de que se ponga a consulta la procuración o la impartición de justicia. Sin embargo, yo veo ahí que fundamentalmente se está involucrando a la ciudadanía en un derecho que tiene fundamentalmente de participar en las decisiones como es pues es un derecho pleno que tiene. Y en este sentido, toda vez que pues desde muchos años, sobre todo aquí en nuestro país y en otros países, no se ha hecho ese ejercicio de participación en las decisiones fundamentales o decisiones importantes que se adoptan aquí en el territorio nacional a la ciudadanía, es un ejercicio que se está haciendo, pues obedeciendo también a una disposición constitucional que establece el artículo 35 constitucional, es decir, también en ese aspecto es una cuestión eminentemente jurídica. Yo coincido también respecto a los planteamientos que en un momento dado se hacen de acuerdo al procedimiento, pues son procedimientos que sobre la marcha se tienen que ir actualizando, renovando respecto a una consulta popular y en la forma en que se hace, que la primera pregunta que hace el presidente y como consecuencia transmite también el Senado a la Corte, pues es a simple vista, desde un punto de vista jurídico, inconstitucional. ¿Por qué? Porque como se ha expresado aquí, violenta propiamente el principio de un debido proceso a que tiene todo ciudadano y sobre todo también el principio de presunción de inocencia. Yo creo que son dos aspectos que a nosotros como abogados pues muchas veces nos cuesta trabajo entender, ya no se diga también a la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que son dos elementos fundamentales que garantizan los derechos de toda persona, de todo ciudadano, y en ese sentido la primera pregunta pues propiamente estaba viciada totalmente de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte, dentro de sus facultades que tiene de interpretación también, porque pues muchas veces la norma no está con una verdadera claridad, pues es una facultad interpretativa que tiene la Corte, y de ahí precisamente lo que usted le llama, Maite, esas maromas o como le llama, de acomodar una pregunta, pues nosotros si la trasladamos propiamente a la terminología jurídica, pues propiamente hablarían técnicamente de que se está interpretando la norma constitucional, la norma legal, y hay facultades para cambiar propiamente el sentido de la pregunta, no dar nombres, no hacer propiamente imputaciones. Y yo creo, como lo hace la Corte, a mí me parece que no, en ese sentido, pues no se vician propiamente derechos y por lo tanto, pues como lo establecen los técnicos ahí dentro de la Corte, pues está de manera constitucional. Ese es en principio lo que yo le puedo decir, Maite. Realmente Gracias. el derecho es complejo, ¿verdad? Y dentro de la complejidad, pues todas esas cosas que
que suceden, y yo creo que es muy acertado lo que usted hace, pues para que dentro de los criterios de los especialistas como Alfonso, como Miguel Eraña, pues podamos dar un poco de información y podamos aclarar y en un momento dado, pues generar su propio juicio de las personas que nos escuchan. Maite. Gracias, doctor Miguel Eraña. ¿Qué opinión le merece esta primera pregunta, que era sencillísima? ¿Debe someterse la aplicación de la ley a la voluntad de la gente? Era muy fácil de responder y la Corte se mete en un entramado verdaderamente complejo en el que además falta al decoro muchísimos ministros al tratar de disfrazar esta inconstitucionalidad, ¿o me equivoco? Pues, ¿qué crees, Maite? Yo empezaré diciendo que tal vez te equivoques. Y a ver, lo digo con todo respeto y un poco para ponerle también disenso a la mesa. ¿Sí? Lo explico de esta manera. A ver, la Corte fue llevada al baile no por esta iniciativa del presidente de consulta popular, sino se hizo en una reforma publicada en el Diario Oficial el 9 de agosto de 2012, cuando se le dio la atribución constitucional, anómala, irregular, de que un asunto eminentemente electoral como son las consultas, ya que se tiene que recurrir a la lista nominal, producir todo un operativo de ese corte. Entonces, ¿a quién le tocaba en 2012 en la Constitución haber sido subido como órgano de revisión de la constitucionalidad de las preguntas electorales, de las consultas electorales? Pues le tocaba evidentemente al ya existente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y quisieron erráticamente PRI-PAN en ese año, en una conjugada mayoría, pues, y además bastante, no solo mafiosa, sino particularmente tendenciosa. Subieron la consulta popular pensando que nunca se iba a aplicar. La prueba de ello es que le pusieron el 2% de ciudadanos de la lista nominal. O sea, muy complejo el sistema, Maite. Y terminaron achacándosela a la Corte de manera irregular. Teniendo esa papa caliente más de 4 o 5 veces, la Corte siempre ha sido irresponsable y lo que hacía era batear. Pero la diferencia era quién plantea ahora la pregunta. La pregunta la planteó un presidente que tuvo y sigue teniendo 30 millones de votos de respaldo. Todos los poderes políticos van a querer llevar agua a su molino, como lo hacen todos los presidentes en el mundo de cualquier partido. Más cuando nuestro presidente se comporta más como jefe de una facción política importante que como jefe de Estado. Entonces, en ese carácter, planteó ante la Corte pues una iniciativa de consulta popular con acento eminentemente político. Pero da la casualidad que la regulación de la Constitución no impide esa consulta. Aquí me pueden decir lo que quieran. Lo único que está muy claro es que había que darle salida política al letargo, a la sobreprotección y obviamente a la impunidad decretada por la Constitución a los presidentes. No hay manera de sancionarles porque, como aquí está Alfonso Herrera y lo sabe, o Miguel Ángel, los presidentes tienen en la Constitución un supermanto de impunidad. Entonces, lo que hizo el presidente, desde la perspectiva política, es llevar, al no estar prohibido expresamente, consultas de este tipo, como mañana puede alguien llevar una consulta popular. ¿Estás de acuerdo con que los diputados trabajen todos los días y no solo los martes y jueves, en los periodos ordinarios de sesiones? ¿Y qué creen? Esa pregunta es constitucional. ¿Sí o no? Se lo dejo aquí a la mesa. Lo que hizo la Corte es que, teniendo un asunto muy complejo y estando sentados en un barril de pólvora, ¿cuál es? Resolver una competencia anómala. Pues lo que hicieron es, inteligentemente me parece, leer no el pulso político del país, sino lo que hicieron, dividir en dos partes la litis llevada a la Corte. Y una la salvan, me parece que correctamente, la primera. Y la segunda tienes toda la razón. Y aquí no discuto lo que mencionabas en la introducción del programa. La Corte me parece que, por un lado, con una mayoría muy legítima, aquí estoy replicando a Alfonso, es una mayoría la que declaró constitucional. Entonces no hay mayorías cualificadas para eso, Alfonso lo sabe.
Se hizo con 6 votos e incluso con 8 se calificó la pregunta. Entonces, la segunda parte es donde la Corte no sale tan bien librada, pero sin embargo hizo su trabajo de la manera que pudo, en tanto que era pues una suerte de trabajo constitucional para el gran Houdini. Había que desamarrarse de una dificultad institucional, que es que en la Constitución hay un amplio margen para hacer preguntas, desde los más intrascendentes hasta las más inanes, hasta las más complejas y también hasta las más trascendentes. Como puede, aquí es a gusto de quien lo pida. Y el presidente lo que está haciendo es, en su tarea de jefe político, pues darle por primera vez cabida y entidad a un instrumento que no se corresponde con quien lo impulsó para haber nacido en el 2012. Ni PRI ni PAN son amigos de las consultas a la ciudadanía, a la población. La prueba de ello es que en todo el mandato de Peña Nieto no hubo un intento desde la presidencia de hacerlo. En todo caso, se formuló desde fuera. Entonces, yo dejaría aquí mi intervención, Maite, y por supuesto dispuesto al debate con gente que está muy respetablemente pertrechada desde sus conocimientos aquí en la mesa. Así que entrémosle. ¿Alguien quiere intervenir? Pues Maite, quizá no. Por la... Ok, continuamos. A ver, sí. Por el orden, no sé si está llegando la voz de manera tardía, pero quisiera, simplemente decir que finalmente sí, el asunto sí puede explicarse desde mi punto de vista a partir de técnica jurídica, ¿no? Técnica jurídico-constitucional. Eso significa que a pesar de que tiene un alto contenido político, lo es así por naturaleza. Quien formula la proposición es nada menos que el más importante órgano político que tiene el sistema constitucional, que es el presidente. Por supuesto que tiene un alto contenido electoral. Y sin embargo, creo que esto no es una cosa inédita para la Corte, sino que todas las materias de las que conoce el Pleno pues son materias constitucionales, y en ese sentido la magnitud de la influencia política está siempre presente, ¿no? Lo que quisiera simplemente quizá complementar es que lo es así porque la propia norma en donde está prevista esa facultad, además de que el sujeto legitimado lo es el presidente, pues es una norma de carácter político, es una norma que organiza el poder político. Y la Corte lo que hace y trata de hacer a través de la mayoría, no quiero decir que estoy yo personalmente de acuerdo con la forma en la que lo hace. De hecho, mi primera posición fue que la Corte identifica de manera amplia la materia, cuando yo creo que debió haber sido estricto, ¿no? La materia de la consulta era muy específica, era muy clara, en el sentido de que lo que se quería por parte del presidente era preguntarle a la gente sobre el enjuiciamiento de expresidentes. Esa era la materia, ¿no? Y sin embargo, la mayoría acude a una técnica. ¿Cuál es esa técnica? Pues acude a la técnica de la interpretación de conformidad o la interpretación conforme. Y a un principio que es un principio de deferencia, ¿no? Y ahí es donde la argumentación empieza a ser complicada y problemática, porque la deferencia que utiliza la Corte es la deferencia hacia la participación, hacia la democracia deliberativa, hacia la democracia participativa, hacia facilitar el ejercicio del derecho a la participación en los asuntos públicos de la ciudadanía, y en ese ejercicio entonces encuentra los caminos argumentativos para permitirle a la pregunta una viabilidad, ¿no? Y en ese sentido, okay, al hacerlo así, pues viene, digamos, a facilitar la constitucionalidad de la consulta, que de otra manera no hubiera sido posible. Pero vaya, se decreta la constitucionalidad de la consulta, sí, solo sí se cambia la pregunta, con lo cual, bueno, nos damos cuenta que verdaderamente estaban... Hay dos declaraciones del presidente de la Corte que a mí me llaman muchísimo la atención y que además han llamado la atención de muchísima gente, porque no forma parte de lo que es su función elemental. Y el presidente dice, el presidente de la Corte dice, debemos escuchar el mensaje de las urnas y debemos acompañar, la Corte debe acompañar el proyecto de gobierno. ¿De verdad debe hacer esto la Corte? Es pregunta.
Don Ángel Garita. Bueno, yo creo que lo debe de acompañar, pero en lo que le faculta constitucionalmente, en base a su responsabilidad, es decir, el ejercicio del poder no es separado, sino es conjunto, es un sistema, y tanto el legislativo como el presidente, como el judicial, pues integran un programa de gobierno constitucional de acuerdo a las atribuciones que le corresponden. Ese es decir, perdón Maite, a veces que nosotros respondamos con un criterio de carácter jurídico. A veces quisiéramos desviarnos un poquito a la parte política, pero muchas veces cuando en lo jurídico nos metemos a lo político, pues tenemos el riesgo de enredarnos. Yo creo que el programa de la nación es uno solo, en su justa dimensión, en sus justas facultades, de acuerdo a este principio de carácter técnico constitucional de la división de poderes, que tiene una serie de interpretaciones a su manera, pero fundamentalmente que cada quien lleve sus atribuciones constitucionales. Respecto al otro tema, Maite, yo pienso que siempre que se inicia un procedimiento, como a veces lo hemos consultado en el ámbito jurisdiccional o legislativo, pues vemos cómo inicia, pero realmente no sabemos cómo va a terminar, independientemente de que la norma va estableciendo una serie de pasos y procedimientos. Pues hay cosas que suceden en el transcurso, como en este caso. No empezó bien el procedimiento con una pregunta que de hecho pues fue tachada de inconstitucional. Ahora, como dice Miguel, bueno, ahí esa parte de acomodo que hace la Corte, que pues obviamente a veces desde un punto de vista técnico tienen que hacer uso de la interpretación y entonces mover totalmente la pregunta. Y de ahí propiamente pues ya es otro panorama, es decir, no es la litis cambió, como dice Miguel, y ahora se va al Senado, pero esto todavía se encuentra ahí, es decir, no sabemos todavía lo que vaya a suceder en el procedimiento. Hay cosas que se van a generar de carácter jurídico, de carácter económico, social, muchos aspectos que durante el procedimiento se van a ir presentando y que pues de alguna forma se tienen que ir resolviendo, porque pues si no puede ser que se generen otro tipo de problemas, como sucedió. La Corte ya no le quedaba más que emitir una segunda pregunta. Esa es una duda, si estaba facultado para emitir una segunda pregunta, y tal vez técnicamente se pueda contestar, pero en otras consultas que se han hecho, pues la Corte no ha formulado una segunda pregunta, sino que simplemente ha generado de inconstitucionalidad la primera, y ya en esta se formula una segunda pregunta. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando este procedimiento, Maite, pero yo siento que dado el tema, que es político, jurídico, y que es incipiente también, no obstante que esto tiene mucho de desarrollo de la democracia participativa, vamos a ver cómo termina esto, Maite. Yo todavía, pues estamos uno muy pendiente, sé que van a suceder muchas cosas en el transcurso. Bien, voy a regresar con la pregunta, que ese es el otro tema, pero hago una pausa. Acompáñenos, seguimos en A Fondo. Es puro circo ir a preguntar lo obvio. Van a preguntar si es malo lo malo y si es bueno lo bueno. Es puro circo porque la respuesta ya la conocen. Cuando este pueblo votó por Andrés Manuel López Obrador, estaba diciendo que sí al juicio a los expresidentes. Dijimos que sí al juicio a los expresidentes, pero ustedes no lo quieren aceptar, no lo quieren oír.
Bien, estos son los debates que se dieron en el Senado en relación con esta consulta. Esta es solamente la participación de una senadora que además ha dado mucho de qué hablar. Me gustaría ir con la pregunta, porque aquí es donde muchos analistas y muchos comentócratas aseguran que la Corte se extralimitó, además que no cumple con lo que deben ser las preguntas de una consulta. Dice la pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La pregunta es una joya, ni Cantinflas. ¿Qué opinión le merece doctor Araña, por ejemplo? Pues mira, Maite, seguro que te puede parecer eso, como a muchos también nos lo parece, porque en realidad la Corte, creo que en ese lapso tan breve, yo creo que no transcurrieron ni 2 horas entre la primera resolución mayoritaria que declaró constitucional la materia y la reformulación de la pregunta, pues lo hicieron mal, la verdad. Pero tampoco hay que pedirles mucho a los ministros que, si bien son expertos en derecho constitucional algunos, no todos, pero tenían una complejidad en sus manos descomunal. Porque lo que trataban era de reducirle los elementos que lindaban, sobre todo con una parte que sí está prohibida en la Constitución, que es afectar las garantías de los derechos humanos. Entonces, como las que aquí se habían aludido, el debido proceso, la presunción de inocencia. Y por eso se formuló, ahí reside la capacidad interpretativa de la Corte y de cualquier tribunal constitucional, que yo repito, algo que hace un momento les dije. El Tribunal Último de Control de la Constitucionalidad en materia electoral en el país es el viejo TRIFE y el actual Tribunal Electoral. De manera que ellos tenían que haber resuelto esto y no la Corte. Entonces, al tener el diseño anómalo, pues la Corte está haciendo lo que pudo o mal pudo hacer. ¿Y cómo la salvó? Quitándole los elementos lesivos o interferidores con la eventual vulneración, sobre todo de derechos humanos y garantías. Pueden venir en las próximas etapas electorales, estoy hablando para el 24 mismo, preguntas de todo tipo, Maite. Y la Corte, yo creo que aquí va a volver a incurrir en esta dinámica de tanta polémica, porque a nadie deja satisfecho. A los que les dio la razón, como es al presidente, yo creo que lo dejó más satisfecho, pero no a otros sectores como los que no alcanzan a entender incluso los alcances de la pregunta. Pero yo vuelvo al tema original. Esta no es una competencia ni nuclear ni fundamental para que la resuelva la Suprema Corte de Justicia, y se hizo. ¿Cómo se hizo? Al leal saber y entender de ese momento. Me parece que lo que me parece más desafortunado es que hayan degradado todo a acciones en materia política, decisiones de los expresidentes en materia política. Y aquí estamos eventualmente dejando el sesgo que los crímenes cometidos, sea por tolerancia, anuencia o directamente actitud activa de los expresidentes, queden sin ni siquiera sanción política popular. Entonces, yo dejo ahí el tema. Me parece que la Corte le ayudó a los expresidentes, pero lo que no va a ocurrir, Maite, en el debate político de la consulta es que el actor que la promovió seguramente va a intentar recordarle a cada uno cuál era su pregunta originaria. Y todavía, como dice Miguel Ángel, quizás tenemos que ver más cosas. Yo estoy seguro que la Cámara de Diputados, con la mayoría morena, la va a aprobar. Y obviamente viene luego un procedimiento constitucional legal que implica que el Congreso de la Unión expide la convocatoria. Pero luego viene una fase muy interesante que seguramente la tienes contemplada para la última parte, que es el tema si se puede o no remover la fecha constitucional de agosto 1 a el 6 de junio del 21 para discutirse. Ese tipo de temas creo que son los que van a detonar. Por eso a mí me gustaría hablar más hacia el futuro, porque el pasado, aquí se ha dicho varias veces, si hubiera la Corte hecho, la Corte ya lo hizo. Es tribunal máximo, resolvió
y creo que tenemos derecho a debatir como está haciendo este programa, pero está, digamos, dado una resolución muy clara de la Corte en la materia de constitucionalidad de la consulta, y si quieren, una resolución mediocre con la redacción de la pregunta a la que se convocará a los ciudadanos el año que viene. Una pregunta nada más para una respuesta de sí o no. ¿Se extralimitó la Corte al redactar esta pregunta, sí o no? Está en la capacidad interpretativa, no se extralimitó. De acuerdo. Le pregunto al maestro Garita. ¿Se extralimitó? Sí, yo también. Hay muchos elementos para decir que no se extralimitó, que él hizo uso de sus facultades constitucionales de argumentación y de interpretación jurídica que tienen los juzgadores. Y en ese sentido, pues está posibilidades de atender y resolver sus problemas. Doctor Herrera. Sí, la respuesta es muy clara, no se extralimitó, pero además hay que decir por qué. Porque la Ley Federal de Consulta Popular, de manera literal y expresa, le da la facultad a la Suprema Corte. Es decir, fue el propio legislador en la Ley de Consulta Popular, esta que mencionó el profesor Eraña del 2012, la que le da la facultad. Lo que dice la ley es que la Corte podrá realizar las modificaciones conducentes a la pregunta. Y luego le dice por qué puede hacerlo o para qué, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta. Entonces, la Constitución, esto sí lo quiero dejar claro, no le da la facultad a la Suprema Corte. No, lo que dice la Constitución es que califique la constitucionalidad. Ahora, la ley es decir, el legislador es el que le da la facultad a la Corte. Y entonces la Corte hace uso de la atribución y cambia la pregunta. Ahora, la pregunta adicional es la siguiente: ¿hasta dónde puede modificar la pregunta? ¿No? Y ahí otra vez entramos al mundo de la interpretación, porque al haber calificado constitucional la materia, la Corte hizo lo suficiente como para que la pregunta no estuviera en condiciones de vulnerar ipso facto, de manera inmediata y automática, los derechos. No vulnera absolutamente nada, si acaso la inteligencia y la capacidad de comprensión de la gente, ¿no? Ahora, yo le pregunto aquí, de verdad, hacia futuro, porque además aquí hay otro dato que me llama la atención. Dicen que la consulta no será vinculativa o vinculante. Y esto se contrapone a lo que dice la ley. A ver, cuéntame. Decían que no era vinculante. Sí, otra vez en el mundo de la interpretación, Maite. Porque la verdad es muy clara, la Constitución es muy clara. Es muy clara, pero fíjense que establece que es vinculante para dos poderes y luego dice para autoridades competentes. Entonces la Corte dice claramente obliga al Ejecutivo, claramente obliga al Legislativo, pero cuando la Constitución utiliza un concepto indeterminado como es autoridades competentes, ahí es donde la Corte nos dice, no, ahí no cabe el Procurador, la Fiscalía General, tampoco cabe el Poder Judicial. ¿Por qué razón? Porque tienen atribuciones de carácter obligatorio y no son cuestionables justamente, ¿no? Por lo tanto, el engrose, lo que llamamos engrose, que es la sentencia que estamos esperando que refleje sus argumentos, nos tiene que decir eso, nos tiene que decir, aunque alcance el 40% de participación, al haber interpretado autoridades competentes, no entran allí el Ministerio Público Federal y no entra tampoco el Poder Judicial. Por lo tanto, sí será vinculante para el presidente y para el legislativo, pero no para el Poder Judicial ni para la Fiscalía General. Yo opino otra cosa. La Constitución es muy clara. La Constitución es muy clara que produciéndose el 40% de la votación, rebasando la votación del 40% de la lista nominal, se otorgan efectos vinculantes. Y de hecho esa es la característica de todas las consultas públicas del mundo, sino para qué se consulta. Aquí la dificultad va a ser cuál es el grado, y además no solo para los poderes políticos como el legislativo y el presidencial,
sino también para todos los poderes públicos, incluyendo, por ejemplo, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tendrá que abrir carpetas de investigación si fuera el caso que están involucrados los exmandatarios en violaciones a los derechos humanos. Y no solo los exmandatarios, incluso algunos ministros, sea en retiro, sea en licencia, que podrían estar vinculados con actos de corrupción y de violación a derechos humanos. Es decir, todos podrían eventualmente quedar vinculados por estas acciones. Otra cosa es lo que haga la Corte con dificultades como las que apunta Alfonso y que tenemos que esperar. Pero lo cierto es que ahí yo estoy en desacuerdo con el ministro presidente con respecto a que no vincula a ningún poder que no sea el ejecutivo y el legislativo. Eso me parece que no es cierto. Vincula. Okay, pero vaya, así se declaró, así lo declaró. Declaró que no era vinculante. Sí, claro. Ok, y esto está mal. Bueno, vamos hacia lo que nos planteaba el doctor Orañe, que estaba planteado precisamente para esta etapa final. La consulta, de acuerdo con lo que se establece, deberá producirse después de las elecciones. Sin embargo, Morena propone que se modifique, dado que costaría mucho dinero efectuarla en el momento en el que estamos viviendo, que se cambie la fecha de la elección y la fecha de la consulta y se haga el mismo día de la elección. Esto puede o no suceder. De acuerdo con lo que se decida en el Senado, se podría tomar esta decisión de una modificación de este tipo y qué trascendencia tendría para la vida democrática de nuestro país. Es una pregunta que dejo abierta. A ver, doctor Herrera. Es otra pregunta complicada porque la Constitución es muy clara, es literal, es expresa, no hay lugar a interpretación ahí sí. Dice que debe ser el 6 de agosto, ¿no? Y esto está, digamos, en contradicción con lo que se puede desprender de la ley en efecto, ¿no? La única forma en la que se puede modificar la fecha es precisamente reformando la Constitución. Y ahora la pregunta aquí es, ¿esto es posible? Y la verdad es que sí es posible, ¿no? A partir de la detonación del 135 puede ocurrir, esto lo hemos visto también en el pasado, reformas que se han dado muy rápidamente, puede agotar el procedimiento del artículo 135 constitucional y entonces simplemente modificar la fecha. Ahora, jurídicamente esto es así, políticamente claro que no es lo deseable probablemente. ¿Por qué razón? Porque vienen los efectos electorales de la pregunta en la misma jornada electoral y ahí yo diría que no sería conveniente hacerlo, aunque hacerlo en distinta fecha implique el consumo de gasto económico tan importante que se ha mencionado en los medios. Por lo tanto, jurídicamente sí es posible desde mi punto de vista, aunque creo que políticamente no sería conveniente, digamos, ponerlo en la misma fecha que la jornada electoral. De acuerdo. Me gustaría alcanzar... Maestro. A ver, sí, por favor, adelante. No, perdón, Maite, estoy interrumpiendo tu orden. Si quieres me espero No, adelante. Es dinámico el programa, por supuesto. Coincido en lo general con Alfonso. Solo diría que hay que poner el contexto. La Constitución expedida inicialmente, es decir, la adición a la Constitución de 2012, contemplaba que fuera concurrente la fecha de las consultas con las elecciones federales, ¿sí? Sin embargo, una adición y reforma del 20 de diciembre de 2019, impulsada por Morena, que se vio obligada a una negociación con los grupos parlamentarios opositores, modificaron la fecha y la pasaron de la primera semana de junio, la pasaron a la primera semana de agosto, ¿sí? Del año de la elección federal. Entonces, ¿y por qué se hizo? Porque se introdujo la convocatoria para la posibilidad de la revocatoria de cargos, empezando por el del presidente y el de todos los gobernadores del país, que hoy es posible por esa modificación del 20 de diciembre de 2019. Entonces, Morena mismo aceptó la negociación e incluso, como la oposición se negaba
a subir el revocatorio de mandato, la aceptaron siempre y cuando no concurriera con las elecciones federales. Entonces yo creo que un mínimo respeto a la oposición es que no la muevan. Efectivamente nos va a costar más, pero no son ni los 6 ni 8 mil millones de pesos. Seguramente se puede hacer más. Ese INE es un traga recursos públicos permanente y siempre quiere de más. Puede someter, por supuesto, a racionalidad los recursos públicos y comportarse como lo debía de hacer desde hace muchos años. No ser expertos en el saqueo de recursos públicos y tratar de hacer de las elecciones algo mucho más racional. Así que yo creo que sí se puede hacer en agosto y sí se vería mal como mensaje político de poco respeto a la oposición que se cambie lo que se pactó en 2019. De acuerdo, ahora sí, maestro Garita. Sí. Bueno, mire, Maite, pues yo creo que aquí más bien yo vislumbro una cuestión de carácter política, más que incluso de carácter económico. Yo veo que lo que pretenden es empalmar la fecha de la elección de los diversos cargos públicos con la fecha de la consulta popular. Yo creo que ese es uno de los objetivos, uno de los propósitos, aunque son materias diferentes. Son dos temas diferentes. Sin embargo, están poniendo en medio al país porque 8 mil millones de pesos, pues no son pocos, hay muchas necesidades. Y en ese sentido, pues se tiene que valorar. Como dijo Alfonso, de que se puede, bajo la técnica legislativa constitucional, mover las fechas, digo, pues eso no hay problema, lo hacen de inmediato, pero yo creo que aquí hay que ver propiamente la parte económica fundamentalmente, y bueno, pues que se respete la materia en su justa dimensión, que no se vayan a empalmar, pero vamos a ver cómo, porque luego aquí nosotros nos comprometemos, somos muy técnicos en nuestras opiniones, y de pronto más adelante nos vamos para atrás porque, bueno, ya fue producto de una negociación. Bueno, y entonces, ¿dónde quedamos nosotros con nuestras opiniones? Yo esperaría para ver cómo se generan este tipo de acuerdos, porque finalmente son acuerdos a los que se llegan. La ley, las reformas a la Constitución son producto de los acuerdos de las fuerzas políticas, y yo estimo que va a generarse un acuerdo político que ahorita todavía no conocemos. De acuerdo, yo les pregunto, de cara a la democracia, de cara al Estado de Derecho, ¿cómo interpretamos lo que está pasando en este momento? Porque esta pregunta no es inocente, no es inocua, es una coartada para el presidente hacerle creer a la gente que toma decisiones en su nombre y a partir de ahí, con consulta y sin consulta, tomará decisiones en nombre del pueblo, porque él es el pueblo y él lo conoce bien. A mí esto me preocupa y me parece que viene a contribuir a alterar nuestra democracia, que ya ha sido alterada, que está empezando a ser desmantelada. Yo no sé si esto puede incidir y si coincidan en que esto ocurre y pueda seguir ocurriendo. Empiezo al revés. A ver, ahora, doctor Eraña, abro con usted. Bueno, muy bien. Pues fíjate que yo soy mucho más optimista, Maite, y pienso que México está viviendo un momento muy vibrante de su desarrollo político, nunca antes visto. Y tiene mucho que ver con la participación de actores políticos que antes eran impensables. Entre ellos, que la gente fuera consultada. Desde el siglo XIX, último tercio, en este país hubo consultas, si quieres, con todas las deficiencias de la época, a los ciudadanos de manera directa. Lo hizo la democracia liberal de Benito Juárez. Entonces, no es casual, ojo, estos instrumentos no los subió Andrés Manuel López Obrador. Los subió el PRI y el PAN. ¿Quién lo está ejecutando? ¿Quién ha una y otra vez enarbolado en su programa político que le gusta consultar a la gente? ¿Será cierto o no? Eso lo resolverá la gente. Creo que
ustedes y nosotros tenemos todo el derecho de opinar y de dudar si lo está haciendo bien o mal. Pero lo que sí es legítimo, y creo, por eso te decía, no pienso yo en un desmantelamiento de las instituciones. Lo que pienso es que la estamos viendo funcionar con otras claves. Y eso no nos debe asustar. Más bien nos debe mover a reflexión para saber cómo mejorar los controles, cómo acotar los eventuales excesos que pueda haber. Y aquí tienen que funcionar los mecanismos justamente que están previstos para la división de poderes. El presidente es muy hábil políticamente, pero también hay un sistema de resortes institucionales que están funcionando. La prueba de ello es que el 31 de diciembre de 1994, todo mundo sabe que el presidente Zedillo dio un golpe de Estado al Poder Judicial, descabezó la Corte y 2 meses no tuvimos Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién reclamó entonces? Nadie. Hasta febrero de 1994 se eligió en la Cámara de Senadores a los 11 integrantes que acabaron su mandato, el último en 2015. Entonces, sí estamos viendo otros comportamientos. No nos gustan a muchos de nosotros, a otros sí. Pero lo cierto es que la Federación nunca tuvo mecanismos de consulta o de democracia semidirecta como es justo la consulta pública, las iniciativas populares legislativas, que por cierto, las legislaturas previas a las que hoy controla los partidos que están en el gobierno, negaron, por ejemplo, el derecho a iniciativa ciudadana para la legalización de la marihuana. A mí sí me gustaría que esta mayoría progresista estuviera activando cosas que la mayoría oligárquica y negadora de los derechos de la ciudadanía negó antes, aunque hubiera legislación favorecedora, hasta desde 2012. Yo veo que Morena se retrasa mucho en su programa político y más bien habría que retomar incluso mucho mayores consultas o instrumentos de control donde la ciudadanía tiene participación. Alfonso, que es un súper experto en amparo, sabe cómo están negados, y en acciones y controversias, cómo está negado el acceso de la ciudadanía de a pie a esos instrumentos. Este es un sistema oligárquico que no ha sido desmantelado. Entonces, a mí me parece que es momento que se concentrara esta mayoría nueva en reformular, refrescar instrumentos que están hechos para el beneficio exclusivo de las élites políticas y a darle bienvenida y apertura a la ciudadanía de a pie. Y en eso todavía nos adeudan. Así que yo soy mucho más optimista. Espero que puedan hacerlo y que también no sean tan erráticos en el camino. De acuerdo, voy a hacer una pausa y regresamos con este mismo tema por si quieren abundar en ello, tanto el doctor Herrera como el maestro Garita. Regresamos, quédense con nosotros, estamos en la foto. Si ya saben que la gente sí quiere, pero les da miedo, porque tienen un pacto de impunidad con Peña Nieto y les da pavor ir tras los expresidentes. Bien, hoy hablamos de un tema complejo, un tema del que valía la pena hablar porque la mayoría de nosotros no estamos muy enterados de esto. Yo les quiero pedir una conclusión, un resumen, cómo leer lo que está pasando en relación con esta consulta, con la Suprema Corte y con lo que viene. Y le doy la palabra al doctor Alfonso Herrera García, por favor, si es tan gentil. Gracias. Pues yo, igual que Miguel Eraña, quisiera manifestarme con un cierto optimismo en el siguiente sentido, en el sentido de que vivimos otros tiempos constitucionales, otros tiempos sociales, otros tiempos políticos, y que en efecto, hasta no hace mucho tiempo era impensable que pudiésemos estar hablando de estas posibilidades distintas que presenta la presencia de un presidente que está encabezando un proyecto diametralmente diferente a los que se venían dando en épocas anteriores. Y en cuanto al Poder Judicial, bueno, sí, en efecto, tampoco podemos negar que esta presencia ha sido problemática desde el punto de vista judicial, es decir, se han presentado múltiples problemas constitucionales, múltiples problemas del proyecto político que se lleva adelante frente al Estado de Derecho. Creo que eso tampoco podemos negarlo, es decir, estamos ante esa presencia.
Y sin embargo, yo quiero simplemente recordar que la Corte ya jugó un papel en 2 casos súper relevantes para este proyecto, que es, o al menos que están análogamente vinculados al proyecto que se lleva adelante desde la presidencia, como es, por ejemplo, la ley de remuneraciones, ¿no? En la parte toral de la ley de remuneraciones fue declarada inconstitucional. La Corte tuvo oportunidad de enfrentarse a ese problema y determinó en un sentido distinto a lo que se pretendía. En segundo lugar se encuentra la ley Bonilla, ¿no? Esta fue declarada inconstitucional por la unanimidad de ministros. En este momento estamos en un caso en el que el resultado fue diferente para el proyecto, el resultado fue a su favor, y bueno, pues vamos a ir encontrando en el futuro estas posibilidades, las posibilidades de que el Poder Judicial, en ese ejercicio al que está obligado de determinar si algo no está a favor o en contra del Estado de Derecho, vamos a encontrar estas soluciones. Unas de repente a favor de la constitucionalidad, otras de repente no van a pasar porque no cumplen los requisitos de constitucionalidad, pero sí debemos exigirle a la Corte que nos presente una argumentación siempre poderosa, siempre congruente y siempre, digamos, tomando en cuenta por encima el derecho que nos presenta la Constitución, que es lo que esperamos sobre todo quienes nos dedicamos justamente a este mundo del derecho constitucional. Gracias, maestro. Ángel Garita Alonso, por favor. Sí, mira, Maite, yo creo que hay que aprovechar estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Efectivamente, como decía Miguel, hay algunas instituciones que se crearon con el PRI, con el PAN, pero yo también observaba que muchos canales estaban obstruidos, es decir, estaban cerrados, y esto es lo que en un momento dado generaba una descomposición. Yo creo que en este nuevo régimen, en donde surge un nuevo partido político, tratando de hacer cosas nuevas, hay que aprovecharlas porque es un momento también de introducirse nuevas instituciones. Este problema de la participación democrática de los ciudadanos pues siempre ha sido muy impulsado, pero no hemos tenido resultados concretos respecto a esta participación democrática. Pero yo quiero decirte, Maite, que hay otros elementos muy importantes, yo me atrevo a decir, en la forma en que se lleva a cabo las diversas reformas constitucionales. Yo creo que hay que cambiar el método, el sistema. Hay muchos aspectos que tenemos que renovar, y yo creo que cuando hay un cambio de régimen es una oportunidad que tenemos en un momento dado para hacerlo. Por eso yo creo que debemos estar optimistas en este sentido. Gracias. 40 segundos, doctor. Pues más bien, creo que ya, estimada Maite, creo que hablé demasiado, y bueno, tú misma eres un ejemplo histórico al haber estado entre los primeros moderadores de los debates democráticos de este país. Así como no había antes, Maite, así tampoco había mecanismos de consulta ciudadana, ni tampoco elementos que hicieran vibrar a la democracia. Entonces, sí estamos quizá asistiendo a otros escenarios de la historia, pero no nos damos cuenta porque estamos inmersos en él. Por supuesto, lo que hay que tener en la ruta es aguzar, como lo hacemos aquí, en la crítica, no claudicar en estar revisando lo que se hace mal, poniendo y señalando siempre lo que se puede mejorar, pero tampoco que seamos fatalistas y decir se acabó la Corte, se acabó el Estado de Derecho. Por favor, a muchos de ellos que hoy estaban en ese plan negativo, yo les puedo decir que, como dice Alfonso, subsistirá el sistema de controles en tanto los ciudadanos estemos dispuestos a defenderlo. Pero que tampoco nos asustemos que vienen y están otros tiempos en boga. Gracias. Bien, pues le quiero mandar un saludo a mi hermano que está saliendo. A mi hermano Juan Erasmo, que está saliendo de COVID, le prometí que lo iba a saludar. Perfecto. Como que tantos siga mexicanos adelante. están pasando. De acuerdo. Doctor Alfonso Herrera, muchísimas gracias. Maestro Ángel Garita Alonso, muchísimas gracias. Doctor Miguel Iraña Sánchez, muchísimas gracias. Y gracias, como siempre, a toda la gente que nos acompaña aquí en A Fondo.